Muy buenas noches, les estoy enviando en este momento al chat del Zoom, les estoy enviando una página de Kahoot. Los que ya han estado anteriormente ya saben cómo se juega, los que no saben tienen que ingresar a ese link y ahorita les mando, les envío el número de Kahoot para que podamos realizar una pequeña pruebita rápidamente. Es una pequeña pruebita para que consolidemos con conocimientos que ya hemos adquirido en anteriores clases. Es el código que tienen que insertar cuando ingresen a la página de Kahoot. Vamos a transmitirla ahora en vivo en lo que vayan ingresando los señores oficiales. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor, se ve, señor. Excelente. El link que les he pasado los va a llevar a esta página. Los va a llevar a esta página. Y el PIN que les he mandado, el 8180799, tienen que ingresarlo acá. Acá deben ingresarlo. Pueden entrar desde su celular, desde su computadora, de cualquier lugar. Ingresan al link y colocan acá el PIN que les acabo de mandar. Ya entró Ariel Choque, ya entró Lima Chiquispe. Ingresar el resto, por favor, para que podamos comenzar rápidamente. Les recuerdo que esta es una pequeña actividad, o sea, es una pequeña actividad rápida que creo que les he puesto en el primer grupo, en el primer tema, para que hagan una consolidación. Una consolidación de los conocimientos. Vamos a hacer en esta pequeña dinámica de Kahoot, vamos a hacer un recordatorio del tema 2, que es el Estado como sujeto del derecho internacional, que ya habíamos llevado anteriormente. A ver, vamos a ver cuántos más faltan. Somos en sala 17. Hay 6 acá. Vamos ingresando, señores. Lo voy a enviar también al grupo para que sea también un poco más fácil de... Excelente, ya lo envié al grupo. Bueno, son 6. Voy a esperar un minuto más y de ya comenzamos con los que estén. Esto va a ser participación en clase, obviamente, ¿no? Fortune. Falta Choque pasa. Firme, señor teniente. Ingresen al Kahoot. ¿Qué pasó? Solicito no ingresar al Kahoot, es que estoy pasando clases de inglés. Señor, solicito. Ok. Gracias, señor teniente. Jerónimo, ya está. Bueno. Con los 7 que están, comenzamos. En 9, 11. Okara. Listo, perfecto. Comenzamos. A medida que vaya ocurriendo el juego, yo les voy a ir indicando algunas consideraciones para que optimicemos el conocimiento.
La traducción del uti possidetis, ita possidetis es como poseéis, seguiréis poseyendo. Solamente 2 han respondido. Recuerda que tienen que responder desde el lugar, desde el artefacto que han ingresado. Ochoa Sara Valdimachi, Ariel, Mauricio Guachas, les falta todavía. Vamos. Tienen que responder rápido. Señor, Los ¿se puede elementos de un leer estado son. Seis respuestas, 7. 8 respuestas, 9. Excelente, muy bien, muy bien. Vamos, nos quedan 5 segundos. 8 respuestas correctas, 4 malas. Gobierno, territorio y población, elementos de un estado. Y a eso podríamos agregar el cuarto elemento, que era una conjunción de varios, que era la soberanía. Muy bien, Sarabia. Territorio no es un elemento esencial del Estado y símbolo tangible de su existencia, ¿verdadero o falso? True es verdadero, false obviamente es falso, ¿no? Territorio no es un elemento esencial del Estado y símbolo tangible de su existencia. Obviamente que es un elemento esencial del Estado, por tanto esta afirmación es falsa. El territorio es un elemento esencial del Estado. Recordemos que los 3 elementos esenciales del Estado es territorio, población y gobierno. Población encierra el agregado de personas domiciliadas dentro de las fronteras de un Estado sujetas a su jurisdicción. Población encierra el agregado de personas domiciliadas dentro de las fronteras de un Estado sujetas a su jurisdicción. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Obviamente que es verdadero. Un grupo de personas, agregado de personas, son las personas. Excelente, muy bien, señores, muy bien. Y muy bien, Ochoa, ahí recuperando terreno. Siguiente pregunta. Es un grupo grande de personas que están vinculadas y reconocen su semejanza entre sí. Gobierno, Estado, nación, población. Es un grupo de grande de personas que están vinculadas y reconocen una semejanza entre sí. Gobierno, Estado, población. ¿Qué nos referimos? Nación. Nación. La respuesta era correcta, era nación. Algunos respondió como población. Población, recordemos que es el conglomerado de personas que habitan en un territorio. Sin embargo, nación son personas vinculadas que no propiamente tienen territorio, sino que pueden estar circunscritas a una sociedad propia, ¿no? Vamos al siguiente. Sexta pregunta. ¿El principio de igualdad significa qué? El principio de igualdad significa que recordemos que el principio de igualdad es uno de los principios del derecho internacional. El principio de igualdad significa que. La respuesta correcta era cada Estado tiene derecho al pleno respeto como soberano, es decir, igualdad entre soberanos. El principio de igualdad en el derecho nacional, todos somos iguales ante la ley, obviamente, eso es en el derecho interno. Estamos hablando ahorita, estamos en la asignatura de derecho internacional. Derecho internacional, el sujeto del derecho internacional es el Estado, por tanto, la respuesta correcta era cada Estado tiene derecho al pleno derecho como Estado soberano. Séptima pregunta. El principio de no intervención concede el derecho a todo Estado soberano de manejar sus asuntos sin injerencia exterior. Ese era el otro principio. El primer principio era de igualdad y el de no intervención. ¿Es correcto decir que el principio de no intervención concede el derecho a todo Estado soberano de manejar sus asuntos sin injerencia exterior? ¿Verdadero o falso? Obviamente que es verdadero. Es el principio de no intervención, que ningún Estado puede intervenir en las decisiones que toma un Estado, en su justicia, jurisdicción y demás. Muy bien, Ochoa, ahí están
cerquita con Sarabia. Octava pregunta. Formas de restricción de soberanía. Una forma de restricción de soberanía. O varias, ¿no? Se puede seleccionar varias. Restricción de soberanía. Recordemos que la soberanía era un cuarto elemento que funcionaba varios elementos. Excelente, muy bien por los que escogieron vasallaje y mandato. Persecución política nada que ver, aprehensión tampoco. El vasallaje y el mandato eran los mismos, son considerados como elementos de restricción de soberanía que tienen mucho que ver en la actualidad con lo que son mandatos de la ONU, ¿no es cierto? Ya lo habíamos hablado en la anterior clase. Excelente, Mauricio Guacha y Ariel Choc están subiendo. Y Ochoa creo que se está disparando. Vamos a la novena. Estado, aquella comunidad social y cultural que, aunque carente de territorio, mantiene una fuente de cohesión social. Ese es el Estado, aquella comunidad social y cultural que, aunque carente de territorio, mantiene una fuente de cohesión social. ¿Será verdadero o falso? ¿El Estado puede no tener territorio? Falso. El Estado siempre tiene que tener territorio. El Estado, aunque aquella comunidad social y cultural que carente de territorio, no, carente de territorio no puede ser. Recordemos que un elemento del Estado, un elemento esencial del Estado es el territorio. Ya por eso se descarta, sí o sí es falso. Y vamos a la 10ª pregunta y última. Nación es el conjunto de instituciones políticas que en que se concreta el funcionamiento cotidiano del Estado. ¿Verdadero o falso? Nación es el conjunto de instituciones políticas en el que se concreta el funcionamiento cotidiano del Estado. Faltan 2 por responder. Excelente, muy bien. Falso. ¿Por qué? Porque conjunto de instituciones políticas en que se concreta el funcionamiento del Estado. ¿Cómo se concreta el funcionamiento del Estado? Mediante un gobierno. Obviamente que el gobierno es el conjunto de instituciones que concreta el funcionamiento cotidiano del Estado, no la nación. Por tanto, esta pregunta obviamente también era falsa. Muy bien, vamos a ver los resultados. A ver. Alférez Sarabia quedó en tercero. En segundo lugar, Williams. Y en primer lugar quedó Ochoa. Excelente, muy bien. Cuarto, Harold. Y quinto, Mauricio. De todas formas, vamos a sacar un pequeño screen porque esto les voy a dar yo puntaje extra. Puntaje extra para alguna actividad. Excelente, muy bien, ya lo guardé. Bueno, señores, vamos a continuar ahora, vamos a ingresar ya en materia. Vamos a ingresar ya en el tema propiamente. No sé si pueden ver la presentación. A ver, bueno. ¿Se puede ver la presentación? No, señor. Ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí, señor. Bueno, señores, perfecto, excelente. Vamos a comenzar ahora con el derecho del mar. Hoy vamos a empezar a hablar ya del derecho del mar. Ya habíamos hablado en la anterior clase cuál es la diferencia entre el derecho del mar y derecho marítimo. Hemos tenido muchas consideraciones respecto a eso. Ahora vamos a ver qué es el mar, qué son los océanos. Vamos a ver la importancia que tienen los océanos para nosotros. La anterior vez habíamos hablado por qué teníamos que salir tanto al mar, por qué teníamos que generar el conocimiento de estas asignaturas para poder aprovechar esas capacidades, esas facilidades que nos brinda el derecho del mar para desarrollarnos como Estado.
¿Me dicen si se puede escuchar, por favor, el video? No se ve el video, ¿no es cierto? No, señor, se perdió. Creo que está un poco mal con la estación del internet. Un segundo. No, pues parece que no. ¿Pueden escucharlo?
Recording in progress.
Muy bien, como pudieron ver, como pudieron leer un poco y ver, el océano tiene una montonera de curiosidades, de importancia y de preponderancia para la humanidad. No solamente porque ocupa la mayor cantidad de espacio geográfico dentro de la superficie terrestre, sino porque también es imperante para el desarrollo de la sociedad. Les estoy enviando de todas maneras el link de los dos videos al grupo para que puedan verlo con más detalle próximamente. Bueno, vamos a continuar con lo que es la exposición. Se puede observar, ¿no es cierto? Se puede ver, ¿no? Sí, señor teniente. Ok, excelente, muy bien. Los océanos, ¿qué son? El mar, el mar, océanos. La vida surgió de los océanos, eso tengan por claro, que la vida surgió desde los océanos. Abarcan aproximadamente el 72% de la superficie del planeta. Es donde surgen los seres vivos, es una fuente de comercio inigualable. Desde que el hombre empezó a vislumbrar las navegaciones, fue sinónimo de aventura y descubrimiento el mar. Es por eso que se empezó a expandir y ha empezado a desarrollarse, porque era el mar era el que le permitía hacer esto. Y además es una importante fuente de alimento, si no es la principal. Muchos decimos, no, que la alimentación es planta, cosechamos, que el ganado y demás, pero la mayor fuente de alimentación del mundo se encuentra en el océano. Y como han podido ver en los videos que hemos visto, es inexplorado. Conocemos más de la Luna y de Marte que del fondo de nuestros océanos. Por el mismo hecho de que es muy importante para nosotros, de que deberíamos de conocer más. Libertad de los mares. El principio de libertad de los mares se ha empezado a desarrollar a partir del siglo XVII, al limitar derechos y jurisdicción sobre los océanos, obviamente porque todo el mundo decía, no, es mío, es mío, es mío, es mío, y empezó a haber una cierta correspondencia de que hasta dónde llegaba el alcance o jurisdicción y derechos que tenía cada estado con respecto al océano, al mar. Por tanto, empezaron a delimitar la jurisdicción de los océanos a ciertos espacios geográficos. En el siglo XVII, por ejemplo, tenía una creencia, un principio que decía, hasta donde llegue la bala de los cañones de los fuertes defensivos, hasta ahí es el mar que le pertenece al Estado. Y de ahí en adelante, el resto del mar era declarado de territorio libre y propiedad de todos los estados, o propiedad de todos. Obviamente con el alcance de las armas, otros indicaban, no, hasta donde llegue la vista de mis observadores, hasta ahí es el alcance del mar territorial, o sea, del mar propio, de nuestro mar, del mar de un país, estado ribereño, de un estado ribereño. A lo largo de la historia, el desarrollo de las capacidades comerciales y flotas marítimas de los países ha devenido en una necesidad de los estados, obviamente, a delimitar esos espacios geográficos y su aprovechamiento. Al principio por las flotas marítimas, por los derechos de paso, especialmente por las rutas comerciales, las rutas marítimas, posteriormente ya por la pesca, por todo lo que conlleva los recursos vivos del mar, y ya actualmente, ya más en la actualidad, por lo que hay en el suelo y subsuelo del lecho marino, en el fondo marino. Entonces, todo este desarrollo de las capacidades comerciales y marítimas y flotas marítimas de los países ha devenido en una necesidad de normar el derecho del mar, es decir, hasta dónde le corresponde a cada estado una jurisdicción o propiedad o soberanía, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a llevar más adelante ya con conceptos técnicos más claros. Hablando sobre esta libertad de los mares, empezó en el siglo XVIII y XIX como altamar y mar territorial.
Esos fueron los primeros conceptos que se generaron. Mar territorial, el mar propio, el mar que le pertenecía a un estado, a un país, y el alta mar, todo el resto. Todo lo que no le pertenecía a ningún estado, el resto era alta mar. De igual manera, ya en el siglo XX, dejamos de considerar, o consideramos obviamente alta mar, mar territorial, pero incorporamos conceptos nuevos como el mar como fuente de recursos. Obviamente que el mar era fuente de los recursos de una gran infinidad de recursos, no solamente hidrológicos, sino también comerciales, y por tanto esto devino una necesidad mucho mayor de normar los principios del derecho del mar. Es por eso que por ejemplo en 1930 la antigua Sociedad de Naciones incorporó conceptos como el trabajo marítimo, puertos, balizaje, aguas territoriales, mar territorial y otros que ya tenían conceptos claros. Pero trataron de empezar a hablar de estos conceptos como países, que era el trabajo marítimo, por ejemplo, las hipotecas, los seguros marítimos, las empresas que ya estaban en el siglo XVII, siglo XVIII, impuestas por algunos países, especialmente por las principales flotas comerciales del mundo. Sin embargo, ya en la Sociedad de Naciones se trata de incorporar y de universalizar estos conceptos. De igual manera, con la creación de la OMI, la OCMI en 1948, de la OCMI en primera instancia como órgano consultivo marítimo internacional, y posteriormente en 1982 que pasó su nombre a OMI, Organización Marítima Internacional, como el organismo técnico especializado de la ONU en materia de comercio, tráfico o transporte marítimo. Comercio o transporte marítimo, perdón. Historia del derecho del mar. ¿De dónde viene el derecho del mar ya como lo conocemos, ¿no? Como lo conocemos, como la CONVEMAR que conocemos actualmente? Empieza por una primera conferencia de las Naciones Unidas en Ginebra en 1958, en la cual se establece qué era el mar territorial, que podía ser alta mar. Sin embargo, no tuvo mucha aceptación por parte de muchos países. Otros querían 3 millas marinas de territorio y 3 millas de pesca, lo que decía la Unión Soviética, por ejemplo. Otros países decían 12 millas, otros países decían 20 millas, otros países decían 50. Había países como Perú que decían 200 millas de mar territorial, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda conferencia de las Naciones Unidas, ya en 1960, se trató de desarrollar el concepto de ancho del mar territorial, es decir, cuánto de ancho vamos a tener nosotros como países de mar territorial, como países ribereños o con costa. Obviamente, esta segunda conferencia también tuvo bastantes contradicciones, contravenciones entre uno y otros grupos de países, pero ya se empezó a hablar de qué era el ancho del mar territorial y se empezó a establecer zonas de pesca que eran de vital importancia para el desarrollo. Muchos sabemos que, aparte del transporte marítimo, la pesca son las dos principales actividades comerciales que se realizan en el mar. De ahí vienen ya la exploración petrolífera, el tendido de cables submarinos, etcétera. Pero las dos principales es el transporte marítimo y la pesca. Por tanto, era importante determinar estas zonas de pesca. Ya después más adelante, por la resolución 2749, que era la declaración de los principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y subsuelo de los fondos marinos, establecía principios de que debía haber ciertas zonas del océano que eran propias o eran de la comunidad en general, es decir, de toda la humanidad. Estos principios regulaban que algunos estados, a pesar de tener flotas comerciales, flotas de pesca enormes, no podían inmiscuirse en territorios o zonas de pesca propias de territorios pequeños, ¿no? De estados con flotas pesqueras mucho más pequeñas. Tercera conferencia. La tercera conferencia y última conferencia del derecho del mar de las Naciones Unidas se inició en 1973. Tuvo sesiones bastante acaloradas, se podría decir en ese sentido, en Nueva York, Caracas y Ginebra, que empezaron a develar bastantes artículos, bastantes conceptos claros de lo que era el derecho del mar. Finalizó esta conferencia después de casi 10 años, en 1982, en Montego Bay, en Jamaica, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la cual muchos de los países quedaron en claro. Se abstuvo de esta firma, Estados Unidos, Venezuela y otros, ¿no? Pero otros han ido añadiendo
en la actualidad. Va a ser un trabajo de investigación de ustedes para que vean cuáles son los principales países que no están adheridos a la CONMEMAR, porque el gran porcentaje de los países a nivel Naciones Unidas ya está adherido a la CONMEMAR. Vamos a entrar ahora al meollo del asunto, como se podría decir, es decir, a lo más importante de la CONMEMAR, la determinación o limitación de los espacios marítimos en cuanto a en cuanto a sus competencias, sea de jurisdicción, sea de soberanía o sea de derechos de paso. Se puede ver lo que ven en la imagen, ¿no es cierto? El gráfico. Por favor, a ver, Alférez Ríos, si me puedes explicar un poco. ¿Has llevado en la Escuela Naval CONMEMAR? Ríos. Alférez, ¿qué pasa? ¿Has llevado CONMEMAR? Hola, hola, ¿qué pasa? Carlos, ¿me escuchas? Zapato, ¿me escuchas? Señor, sin novedad. Muy gente. Ochoa, Alférez Ochoa. Mande puntos, señor, puntos. Ahí va a ver que van a participar. Firme, señor teniente. Ochoa, a ver, dime. ¿Has llevado CONMEMAR en la escuela? Sí, señor teniente. Entonces supongo que esto lo tienen ustedes claro, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien, a ver, vamos entonces a ver. Ochoa, ¿qué es línea de base? La línea de base, señor, se podría decir que es donde empieza el espacio acuático. Espacio marítimo, ya, espacio marino o espacio marítimo. Espacio marino. Sí, señor. Ya, más o menos. Alférez Ledesma, ¿algo que aportar o complementar a qué es una línea de base? Sí, señor, como indicó mi camarada, es donde comienza el espacio marítimo. A veces en los mares, bueno, en los océanos, perdón, señor. Cuando hay un golfo o una bahía, se toman los dos extremos de, de la bahía o del golfo, se traza una línea y desde ahí sería la línea de base para comenzar el espacio marítimo, ¿sí? Excelente, muy bien, muy bien. Y vamos complementando. A ver, Alférez Arabia, ¿algo más que puedas decir? ¿Cómo se determina la línea de base, Alférez Arabia? Buenas noches, señor teniente. ¿Cómo determinamos la línea de base? Solicito darle parte que se determina para lo que es el inicio de la plataforma continental, señor. No, estamos mezclando conceptos. Estoy preguntando cómo se determina la línea de base. No tengo conocimiento pleno de esa situación, señor. Excelente, muy bien. Muy bien. Esa era mi intención. Sé que saben qué es una línea de base, de cómo pero vamos ahora a empezar a profundizar. Ya estamos en un nivel ya de posgrado, un nivel que en la escuela de aplicación ustedes ya deben dominar estos conceptos. No pueden llegar a la escuela de aplicación indicando, no, el mar territorial no sé qué es, cómo se mide, cómo se determina, o la línea de base, cómo se determina, eso ya lo vamos a aprender ahora. Y vamos a hacer ejercicios prácticos de determinación de las líneas de base. Vamos a empezar con esto. Conceptos jurídicos del derecho del mar. Estos son conceptos netamente jurídicos, es decir, que tienen aplicación a normativa que se puede desarrollar dentro de un espacio de resolución de disputas, es decir, en un tribunal internacional. La línea de base, ¿qué es? Son las líneas a partir de la cual se miden las distintas zonas, es decir, la línea por la cual se van a medir, como decía Ledesma y Ochoa. La línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar. ¿Qué es la línea de bajamar? Es aquella altura hasta donde llega
el agua en el periodo de marea más bajo que tiene un día o en el año. Es decir, recordemos cuando estábamos en segundo año, los cadetes, llevamos alturas de marea. Pleamar, bajamar, una plea, baja, pleamar la mayor altura y bajamar la menor altura. Ahora consideremos de la bajamar, de todas las bajamares que hay en el año, la más baja. Entonces, a partir de esa línea, se determina una línea de base. Una línea de base a lo largo de la costa, que tiene ciertas consideraciones como los golfos, como decía Ledesma, otras los ríos, la desembocadura de los ríos, otra podría ser las bahías, las bahías tradicionales, las bahías históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen otro tipo de consideraciones que lo vamos a llevar en la siguiente clase ya específicamente, pero ahorita lo que necesitamos saber que la línea de base es aquella línea a partir de la cual se miden las distintas zonas, es decir, a partir desde donde se mide todas las distancias y se determina a partir de la línea de bajamar a lo largo de la costa. Es la línea de más bajamar de una determinada zona durante el año se determina a partir de ese lugar la bajamar a lo largo de la costa. Muy bien. Ya tenemos el concepto claro de línea de base. Vamos ahora con aguas interiores. Aguas interiores. A ver, Marco Orihuela. Alférez Orihuela. O Alférez Huachalla. Firme, señor teniente. Huachalla. ¿Qué tienes tú por aguas interiores? Yo entiendo, señor, por aguas interiores, toda la zona en la que se encuentra, donde el país o el territorio del cual está tomando desde lo que es la línea base, tiene lo que son los derechos de exclusividad, por así decirlo, o tal vez la soberanía de su estado ribereño y puede ejercer jurisdicción en esas aguas interiores, señor. Sí, es un concepto válido, sin embargo, vamos a hacerlo un poco más técnico. Ya tenemos que hablar un poco más con más propiedad. Las aguas interiores están sometidas a la soberanía del Estado ribereño. Estado ribereño entendamos a todo aquel que tiene costa. Quien puede autorizar, prohibir, suspender la entrada de buques extranjeros. En las aguas interiores no existe el derecho de paso inocente. Son todas aquellas aguas que están de la línea de base hacia el interior del territorio del Estado. Repito, de la línea de base hacia el interior del territorio del Estado. ¿Podemos considerar las aguas de Alférez Calcina, podemos considerar las aguas de un puerto como aguas interiores? Alférez Calcina. Firme, señor teniente. ¿Podemos considerar las aguas de un puerto como aguas interiores? Sí, señor. Sí, porque está dentro del territorio bueno, está sobre o es parte de la línea de base, Recording in ¿sí? progress. Y puede ser considerado como parte de las aguas interiores. Sí, puede ser considerado, tienes mucha razón, puede ser considerado. Muy bien. Puede ser considerado como parte de las aguas interiores, por tanto, todo lo que está dentro de la línea de base hacia el territorio es considerado como aguas interiores. Vamos a hacer un segundo esto y vamos a hacer un pequeño gráfico. Excelente. Vamos a delimitar como si esta fuera la línea de costa. ¿Ven esa línea? Todo esto Sí, señor. es el territorio del Estado. Territorio del Estado. Entonces, puede existir, vamos a hacer un poco más accidentada esta. Generalmente la costa no es tan accidentada. Y aquí vamos a colocar una desembocadura del río. Perfecto. Esta es una desembocadura del río.
Esto es un río y todo esto ya es el océano. Entonces, la línea de base, ¿cómo determinamos la línea de base? La línea de base va a determinar por la línea de baja mar, va a ir determinando todo. Generalmente, en estos espacios que son como pequeñas bahías, hace esto. Estos que son pequeños golfos, igual hace esto. O en algunos casos construyen así. Eso mucho depende del servicio de hidrografía de cada estado, cómo lo haya construido y lo haya presentado al Tribunal del Mar para su aprobación. En el caso de los deltas, igual, hace algo así. Los deltas de los ríos. Entonces, así de esa manera se va a ir construyendo el espacio, la línea de base. Y es a partir de, esa línea que van a empezar a contabilizarse todos los espacios marítimos o espacios marinos que tenga el Estado. Esos espacios marítimos determinados en toda esta zona que ya es el mar, ¿no es cierto? ¿Alguna duda acá? Bueno, me parece excelente. Creo que no hay dudas entonces. Vamos a continuar entonces con la presentación. Bueno, entonces, aguas interiores son todos los que están al ingreso del Estado, ¿no? Todo lo que está hacia el territorio. Mar territorial. ¿Qué es mar territorial? A ver, vamos a hablar con otro FES que ya, obviamente, como ya tienen el concepto de la escuela, vamos a ver hasta dónde podemos penetrar. Alférez Lazarte. Alférez Lazarte. No hay. Alférez Pacheco. No hay tampoco. Alférez Williams, ¿sí? Firme, señor teniente Alférez Mamani Maita William, señor. Excelente. Mamá Nimaita. Indícame. Órdenes, señor. ¿Qué es el mar territorial? El mar territorial, señor teniente, es un espacio marítimo, ¿no? Alcanza o se extiende por 12 millas marinas, ¿no? A partir de la medida esta, a partir de la línea de base. Además, un estado ejerce soberanía, aparte de ejercer soberanía, su soberanía ejercida puede ser en el espacio aéreo, en el lecho y en el subsuelo del mar. Cumplida su orden, señor teniente. Excelente, muy bien, Mamani, muy bien, excelente. ¿Qué es el mar territorial? Mar territorial es la continuidad del territorio del Estado en el mar. Desde la línea de base se miden 12 millas náuticas o 12 millas marinas, en el cual el Estado tiene plena soberanía en la superficie, submarina, suelo y subsuelo y espacio aéreo de esas 12 millas marinas. Como pueden ver acá, aquí claramente indica derechos de soberanía para aguas, el suelo y el subsuelo. 12 millas marinas. 12 millas marinas. Alférez Sarabia. Órdenes, señor teniente. Si un buque comete un delito, o sea, un tripulante de cualquier buque comete un delito dentro del mar territorial, ¿con qué legislación lo debemos juzgar? Con las leyes del Estado, señor. Del ¿Cuál Estado pertenece ribereño, ¿no es al mar? cierto? Porque esta es la continuación del Estado. Entonces, la jurisdicción de la justicia o de las leyes del Estado van a alcanzar a este mar territorial. No va a ser lo mismo en la zona económica exclusiva. Ahí vamos a vamos a entrar a otras consideraciones. Pero todas las leyes que se aplican en la tierra del Estado también se van a aplicar en este mar territorial. Es la extensión, por eso les decía, es una extensión del territorio en el mar, en respecto a soberanía, derechos, uso, usufructo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como les decía, vamos a llevar un poco ya más a detalle. Sé que conocen qué es el mar territorial, pero vamos a empezar a llevar detalles más específicos.
¿Qué es zona contigua? Empezamos por zona contigua. A ver, Alférez Calcino, Calcino ya le he preguntado. Alférez Guachalla, ¿qué es zona contigua? Sí, señor teniente. ¿Qué es zona contigua? La zona contigua, señor, es la zona que continúa desde el mar territorial hacia la zona económica exclusiva, señor. ¿Para qué nos sirve? En la cual el Estado también tiene lo que es la potestad o la soberanía de ejercer tanto como en... Bueno, la primera parte de tu concepto está muy bien. La zona contigua se extiende hasta las 24 millas marinas, desde las 12, que era el mar territorial, por otras 12 más, es decir, hasta las 24. No, o sea, puede extenderse hasta las 20, ¿no? Pero obviamente ningún estado va a ser menos. Generalmente la extienden hasta la 24, contadas desde la línea de base. Recordemos, la línea de base, desde donde se mide. No se mide desde el extremo del mar territorial, se mide desde la línea de base hasta las 24 millas. No es que es 12 más 12, no es, no. La zona contigua se mide desde la línea de base hasta las 24 millas marinas máximo, ¿no? El Estado ribereño posee la facultad, no es soberanía. El Estado ribereño posee una facultad, no es soberanía. Ojo, no es soberanía. Tampoco tampoco son derechos exclusivos. Es una facultad del Estado. Esta palabrita, por favor, recordemos esto. Facultad. De tomar medidas de fiscalización en materias de ¿qué? ¿Qué tipo? O sea, ¿qué puede hacer el Estado ahí? Migración, sanidad, fiscal y aduanas. Es decir, un buque va a ingresar a mi puerto, yo como guardacostas, como parte de la autoridad marítima o parte de la fiscalización del Estado, puedo ir a la zona contigua y realizar las inspecciones necesarias para que ingrese a mi territorio. Tal como se hace en un aeropuerto, tal como se hace en una frontera aduanera, que van a ingresar y van a hacer sellos de pasaporte, todas esas cosas. Entonces, en esa zona contigua, yo como Estado puedo ir a realizar la fiscalización, es decir, ir a hacer las inspecciones en materia migratoria, es decir, puedo sellar pasaportes para que ingresen al país y puedan después desembarcar, puedo ir a revisar pasaportes, puedo ir a verificar quiénes están saliendo, que están ingresando del país, de manera sanitaria puedo ir a verificar, a sanitizar, a que realicen las correspondientes vacunaciones, que aquellas personas que van a ingresar a mi territorio tengan, no sé, actualmente se está pidiendo que las tripulaciones tengan todas vacunas COVID para que puedan ingresar a puerto. Entonces ahí lo puedo revisar, ahí como Estado ribereño puedo realizar esas inspecciones. Migración, sanidad, fiscal, es decir, que ahí puedo hacer que realicen los pagos para poder ingresar a puerto, para poder acercarse al mar territorial, para realizar otro tipo de actividades. Y de igual manera la aduanera, es decir, todo lo que hace, por ejemplo, a la aduana ahorita, se puede hacer en esta zona contigua, no necesariamente llegar hasta el puerto y en el puerto, porque generalmente en el puerto ya no hay tiempo, los tiempos en el puerto son muy caros, porque obviamente el puerto te cobra por minuto que tú estás amarrado al puerto, al muelle, la cantidad de vitas que utilizas y la cantidad de recursos que estás utilizando del puerto, por eso te cobra así una montonera de dinero. Es por eso que se utiliza esta zona contigua para que ya se libere y se despreciente, digamos, ciertos contenedores que van a ser desembarcados, o ya se indique la carga que se va a hacer descargada, se haga la revisión de inspección de aduanas y esté lista para descargar. Entonces, por tanto, cuando llegas a puerto, ya se ven los contenedores que ya están presentados, ya están sellados, ya están numerados por la aduana del país y directamente procedes a la descarga y carga lo que tengas que cargar y puedes zarpar más rápidamente. Entonces, esta zona contigua sirve exclusivamente para este tipo de actividades. Es una zona en la cual el Estado tiene la facultad, no tiene soberanía ni tampoco tiene otro tipo de derechos, tiene una facultad para realizar o tomar medidas en función de migración, sanidad o sanitarias, fiscales y aduaneras. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Está bien? ¿Quedó bien claro Guachalla? Firme, señor teniente. Excelente. Bueno, vamos al siguiente espacio. Vamos, ¿qué es la zona económica exclusiva? A ver, no sé dónde estás. Franklin Fernández. No hay. Lima Chiquispe.
Calcina. Dime, señor teniente. Ahí está Franklin Fernández. Franklin Fernández, indícame. Alférez Limachi, señor. Franklin, se te escucha muy, muy entrecortado. Limachi Quispe, por favor, indícanos Sí, qué señor, es un poco la más, zona señor. económica exclusiva. Comprendido, señor teniente. Según lo que dice la teoría de lo que es una zona exclusiva, que se va a relacionar a las dos, se delimita desde la línea de base hasta los 200 metros, hasta las 200 millas. Esto quiere decir que en la zona exclusiva, en la zona económica exclusiva, podemos realizar lo que es la exploración o explotación de los recursos naturales que haya o que exista en esa zona de las 200 millas de la línea de base. Puede ser ya sea lo que es para conservar o para explorarse. Ok, bueno. Me parece muy bien. Calcina, ¿tenías algo que decir? Adelante. Sí, señor teniente, hace rato cuando nos estaba explicando sobre la zona contigua quería hacerle la pregunta. Dime. Bueno, su persona indicó que las leyes no están aplicables del territorio hasta el mar territorial. Y mi Exacto. pregunta era, ¿las leyes también van aplicables a la zona contigua? En la zona También, contigua, en materia de migración, sanidad, fiscal y aduanera, sí, y si se pueden ser comete algún aplicables. delito si se comete algún delito dentro de la zona contigua, ¿por dónde va sancionado, señor? Porque Por la bandera del estado del país. O sea, es decir, si un buque tiene bandera panameña pero está en aguas argentinas, se va a aplicar las normas panameñas porque el buque va bajo bandera panameña. Pero si el buque ingresa al mar territorial, se aplica la las leyes del normativa territorio argentina. del país. Comprendido, señor, esa era mi pregunta, señor. Ok, perfecto. Bueno, zona económica exclusiva, que lo habíamos indicado. Es un área que va obviamente desde la línea de base hasta las 200 millas. No millas, eso por favor, Limachi, vamos a tratar de corregir. No es solamente decir 200 millas. 200 millas marinas o 200 millas náuticas, como lo quieran hablar, las dos son lo mismo. Pero deben hablar de ese concepto, 200 millas náuticas, ¿ok? No se extenderá más allá de esas 200 millas. No se extiende más allá de esas 200 millas. A diferencia del mar territorial, donde hay soberanía plena, en la zona económica exclusiva hay derechos de soberanía o derechos soberanos. No es lo mismo soberanía plena que derechos soberanos. Ahorita voy a indicar la diferencia. Como pueden ver aquí, la zona económica exclusiva, la zona contigua está dentro de la zona económica exclusiva. Entonces también se aplica de estas 12 millas que están acá, también se aplica lo que indica la zona económica exclusiva. Aquí obviamente que podemos hacer todo lo que dice el territorio, ¿no? Es porque es parte nuestra. Pero en esta zona económica exclusiva, es decir, en estas 188 millas desde el mar territorial hasta las 200, en estas 188 millas náuticas, el Estado tiene derechos de soberanía, ¿para qué? Para 4 actividades. Aquí lo dice claramente. Exploración, explotación, conservación, administración de los recursos naturales, sean estos vivos, no vivos, del suelo, del subsuelo o submarinos, o peces en este caso, ¿no es cierto? No habría problema. Entonces, la explotación, exploración, conservación, administración de los recursos naturales. 4 cosas. Repito. Exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales que están en esa zona. A ver, de este concepto que ya hemos hablado, a ver, y hacer una diferenciación con el mar territorial. A ver, es Marco Orihuela. Orihuela. Ríos. Zapata, por favor, no tomando nota ahí de los que desaparecen.
Recibido, señor. A ver, ¿dónde hay más? Un alférez, un voluntario, a ver, que quiera responder una pregunta, por un punto. Firme, señor Teniente. Alférez Flores, señor. Dime, señor Teniente, si quiere hacer la pregunta, señor. ¿Quién habla? Alférez Guacharia, señor. Alférez Flores, señor Ya me Teniente. vengo a Chale. Alférez Guacharia. En el mar territorial habíamos indicado que era soberanía plena en la superficie, de submarino, subsuelo, suelo, o fondo marino, ¿no ve? Y espacio aéreo. En la zona económica exclusiva, ¿tenemos derechos sobre el espacio aéreo? No tengo mucho conocimiento, señor, pero creo que no, porque es una zona netamente, como dices, zona económica exclusiva. Es esa zona más que todo netamente para lo que es el comercio, señor. Entonces yo creo que no tenemos tanto control en la parte aérea. Está correcta tu respuesta, pero está mal sustentada. Vamos a ahora explicarte por qué. La zona económica exclusiva es un espacio en el cual el Estado tiene derechos soberanos para la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales del mar, porque es derecho del mar. El espacio aéreo no tiene recursos naturales para explotar. Por tanto, no es parte de la jurisdicción del Estado. Entonces, es espacio aéreo internacional. El espacio aéreo del Estado va a empezar a partir del mar territorial. Es por eso las aeronaves pueden volar de acuerdo al derecho aeronáutico sin novedad. Pero lo que va referido a la zona económica exclusiva propiamente, a los recursos marinos y a los recursos vivos y no vivos que se encuentran en el mar, sí son de exploración, explotación, conservación y administración, son propios del Estado. ¿Te complemento bien, Guachaya, o no? Sí, señor, ya lo entendí, señor, mejor. Gracias, señor. Excelente, muy bien. Ahora hemos hablado que es zona contigua, zona económica exclusiva, ahora vamos a la zona. ¿Qué es la zona? La zona se refiere a la zona de los fondos marinos, es decir, más allá de esta plataforma continental que vamos a hablar ahorita, que es todo lo que es el subsuelo más allá del fondo, o sea, de las 350 millas o 200 millas en adelante, todo lo que es el fondo marino, los fondos marianas, todo lo que es donde se hundió el Titanic, etcétera, todas esas zonas de fondo marino que no pertenecen a ninguno de los estados, que ninguno de los estados tiene derechos soberanos, se llama la zona. Así lo especifica la Convemar, la zona. Esta zona se refiere a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. La zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad. Existe una institución de los fondos marinos que desarrolla exploraciones, inclusive explota estos recursos. ¿Y qué hace? Da ese dinero a una institución y esa institución lo divide en todos los países del planeta. Nosotros recibimos o el Instituto Geográfico Mundial, el Instituto Oceanográfico, otras entidades que también precautelan la vida humana o precautelan estos recursos, reciben también fondos de esas entidades autorizadas para la explotación de estos recursos que son patrimonio común de la humanidad, donde se encuentran ciertos nudos polimetálicos, que es la mayor riqueza que tiene el Estado. Por ejemplo, tú puedes encontrar oro en alguna parte del país, en una parte de la tierra, pero en el fondo marino tú vas a encontrar vetas de oro por los nudos polimetálicos porque están concentrados a mucha presión en el fondo marino, entonces va a ser otro tipo de actividades, otro tipo de materiales o recursos que se pueden rescatar de allá. Que hasta ahorita hay muchos de las zonas a las cuales no podemos acceder o no podemos explorar porque es mucho más caro explotarlas que otro, ¿no? Pero esta zona de los fondos marinos es muy importante y es por la cual ha sido declarada como patrimonio de la humanidad. Vamos ingresando ahora a estos dos últimos conceptos, ya entrando a conceptos jurídicos, para terminar. Plataforma continental. Plataforma continental. A ver, Calcina, ¿qué tienes por plataforma continental en lo que ya se va en la escuela?
refieres, Calcina? Firme, señor teniente. A lo que me recuerdo, ¿no, señor? La plataforma continental puede ser explotable en el subsuelo o algunos, bueno, comprende también la parte aérea, ¿no, señor? La Y primera puede ser parte lo has dicho muy bien y al explotable. final lo has matado. Te voy a explicar cómo. La plataforma continental es esta parte de acá. ¿Ven? Esta parte del fondo marino que desde el continente ingresa hacia el mar. Eso se llama plataforma continental. Algunos países la tienen más larga, otros países la tienen más corta. Perú, por ejemplo, llega aquí a las 50, 60 millas y al fondo se va. Chile igual, de igual manera llega hasta la milla 40, 50 y se va al fondo. Otras como Argentina llegan a 400 de millas de plataforma continental, así de baja profundidad, y de ahí recién entra hasta el fondo. Entonces, esa plataforma continental es esta prolongación del continente hacia el mar. Obviamente, como el lecho marino o suelo marino. Esta plataforma continental de un estado ribereño comprende lecho y subsuelo, nada que ver con espacio aéreo. Lecho y subsuelo. Este es el lecho, es decir, el fondo, y subsuelo es esta parte de aquí abajo. De las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial y a lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental. Es decir, hasta que empieza el ascenso continental. Aquí es océano profundo, donde ya se va al fondo. Entonces, esta plataforma continental, obviamente, más que el suelo, el subsuelo tiene recursos, tiene petróleo, tiene otro tipo de actividades. Como no es tan profundo, tiene bastantes recursos para ser explotados. Entonces, si bien la zona económica exclusiva nos habla de los recursos aquí en el mar, la plataforma continental es como una zona económica exclusiva, se podría decir, pero orientada netamente ¿a qué? Al lecho marino y al subsuelo marino. Obviamente también se tiene esos mismos derechos de soberanía, no se tiene soberanía plena, se tiene derechos de soberanía para la explotación y exploración de esos recursos naturales, tanto vivos como no vivos, en este espacio. Lecho y subsuelo. Todo está determinado hasta las 200 millas. O sea, es decir, que la plataforma continental de todos los países se extiende hasta las 200 millas, igual que la zona económica exclusiva. Algunos países que quieran extender hasta la milla 350, que lo pueden hacer, hasta la milla 350, deben realizar un estudio, presentarlo al Tribunal del Mar, y el Tribunal del Mar va a realizar una valoración y va a determinar si es positivo o no es positivo que se le extienda de acuerdo a la conformación de su plataforma continental, se extienda hasta las 350 millas. Pero todo el mundo tiene las 200 básicas, ¿no? Alta mar. Vámonos ahora a alta mar. ¿Has entendido bien, Calcina, ahora con la explicación? Sí, señor. Muchas Excelente, gracias, señor. muy bien. Vamos a ver, Ochoa. Dinos, ¿qué tienes por alta mar? Ochoa. Sí, señor teniente. ¿Qué entiendes por alta mar? Entiendo, señor, de que es el espacio acuático donde ningún estado tiene soberanía, o sea, nadie es dueño del alta mar, ¿no? Cualquier estado puede hacer uso del alta mar, inclusive los estados que no tienen alguna salida al océano. Ok, bueno, está bien, perfecto. Alta mar es todo aquel espacio marítimo, es decir, este espacio marítimo, no fondo, o sea, espacio agua, desde las 200 millas en adelante. Es decir, todo eso es alta mar, todo ese espacio marítimo. La alta mar está abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral. La libertad de alta mar se ejercerá en condiciones fijadas por la Convención y otras normas de derecho internacional. La alta mar será utilizada exclusivamente para fines pacíficos. Eso es, bueno,
subjetivo, ¿no? Pero esa es la intención de la CONVEMAR. En este espacio, cualquier estado puede pescar, cualquier estado puede navegar, cualquier estado puede, sin restricción alguna. Las únicas restricciones que hay, obviamente, son de seguridad, de prevención de la contaminación, que un país no puede venir aquí a vertir desechos nucleares o otras cosas, ¿no? Sino, obviamente, en función a la seguridad marítima, en función a la prevención de la contaminación, puede realizar cualquier tipo de actividad. En este espacio, justo en este límite, es que actualmente navegan las famosas flotas chinas. He tenido la oportunidad del 2019 de ver así en fotografías y en mapas ahí con Teniente Zapata pudimos ver ahí por satélite las flotas chinas. Son más de 200, 300 embarcaciones. Y no embarcaciones pequeñas de 20 metros, 30 metros, sino de buques de 200, entre 200 y 300 buques. Pesqueros que se colocan justo en esta zona, que empiezan a pescar todo lo que puedan, todo lo que les sirva, y ahí mismo lo enlatan. Tienen buques factoría que ahí mismo enlatan. Y los guardacostas de cada país tienen que estar cuidando acá. Se ponen aquí para cuidar porque las especies, obviamente, que al verse depredadas, se esconden dentro de la zona económica exclusiva. Y las flotas chinas están ahí melodeando por toda esta zona. Y son ciudades, prácticamente son ciudades ya han depredado mucho de esto de alta mar. Bueno, eso es lo que es alta mar. Otra consideración importante de alta mar. Nosotros conocemos piratería, ¿no? El concepto de piratería. Piratería es aquel delincuente del mar, ¿ya? Delincuente del mar. Sin embargo, en el mar territorial y la zona económica exclusiva no hay piratería. ¿Por qué? Porque aquí al cometer un delito, el mar territorial es un delincuente. En la zona económica exclusiva es un delincuente. Sin embargo, en alta mar, el que comete un delito o comete actos de pillaje, de pillaje marítimo en alta mar, ese sí es un pirata. O sea, que actualmente sí podríamos tener piratas, ¿no? No es que no hay piratas para nada. La CONVEMAR, de manera estructural, tiene 320 artículos, 17 partes, 9 anexos, que es lo que les he pasado la otra vez, para que puedan leer por lo menos hasta la parte 5 o 6, si no me equivoco. ¿Alguna pregunta de los espacios marítimos para que vayamos terminando? Voy a quitarles 3 minutitos más. Excelente. Esto más vamos a hablar el día de hoy. Competencias sobre los espacios marítimos. Entiendan, esto es un pequeño resumen grande. Competencias, mayor intensidad, igual proximidad. Es decir, tengo más competencias mientras más próximo está el mar de la costa. Aguas interiores y mar territorial. Soberanía del Estado ribereño. ¿Qué se entiende por soberanía? Territorio propio del Estado. Zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, jurisdicción del Estado. Es decir, que tiene jurisdicción para ciertos derechos, pero no es soberanía. Son derechos para algunas actividades, no son soberanos. Zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Alta mar y zona de los fondos marinos, no hay competencias exclusivas, es de toda la humanidad. Entonces, ningún país puede agarrar y decir esto es mío. Repetimos, a mayor proximidad de la costa, mayor intensidad son los derechos o competencias que tiene un Estado. Aguas interiores y mar territorial, soberanía del Estado ribereño. Zona contigua o zona económica exclusiva y plataforma continental, jurisdicción del Estado. No es soberanía del Estado, es jurisdicción. Alta mar y zona de los fondos marinos, no hay competencias exclusivas de un Estado, es de toda la humanidad. Vamos a hacer una pequeña analogía ya llevadas al derecho, a una terminología mucho más común para un abogado, es más entendible para nosotros. Esta soberanía del Estado ribereño la entenderíamos nosotros coloquialmente como propiedad. Es decir, esa parte es propiedad, estas aguas interiores y mar territorial son propiedad del Estado. ¿Qué entendemos por jurisdicción? Usufructo. ¿Qué es usufructo? Disfrutar de los beneficios que tiene. En la zona económica contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, el Estado disfruta de los beneficios o recursos que tiene esa zona. No es propietario, pero sí usufructúa esos recursos. Y alta mar y zona de los fondos marinos, no hay competencias exclusivas de nadie, obviamente, ¿no? Y más adelante, ya la próxima clase vamos a llevar qué es paso inocente o paso de tránsito, que vamos a ir netamente a lo que es lo que conocemos como servidumbre de paso, que lo voy a llevar más adelante. Esto no lo vamos a llevar a la próxima clase, así que no es muy interesante. Pero esto sí es necesario que lo interioricen. La soberanía del Estado, que es como la propiedad, y la jurisdicción, que es una jurisdicción.
la jurisdicción que llegaría a ser el usufructo de ciertas zonas. Aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, alta mar, la zona o zona de los fondos marinos y línea de base. Esos son los conceptos que hemos llevado el día de hoy. Lo que tenemos que internalizar y a partir de la próxima clase vamos a llevar ya casos, casuística, orientada netamente a otros conceptos, paso inocente, derecho de paso, sobrevuelo, náufragos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, señores. Con eso finalizamos la primera parte de este tema, del tema 4. Espero que les haya sido asegurado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna, señor teniente. Bueno, señores, les voy a pedir por favor que puedan encender sus cámaras para que podamos sacar el screen. Enciendan sus cámaras, el screen que tengo que enviar a la jefatura de estudios. Enciendan sus cámaras, señores. Ahí Sarabia, Daniel Nava, Alfredo Ríos, por favor enciendan sus cámaras. Excelente, excelente. Falta tener que encienda un poco más. Daniel Nava, Choque a Paz, falta. Le van a colocar doble para que se vea un poco más por lo menos. Ríos, Daniel Nava, por favor. Ríos creo que está a media izquierda, ¿no? Bueno, excelente. Muchísimas gracias, señores oficiales. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, agradecerles por la asistencia. Voy a estarles comunicando por el grupo alguna novedad con respecto a la recuperación de clases. Muy buenas noches, señores oficiales. Que descansen. Nos vemos de aquí a 2 semanas. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, señor teniente. Hasta luego, señor teniente. Hasta luego, señor teniente.